Hola Erika, buenos días. Buen día, Miss. ¿Cómo estás? Bien, Qué bueno, hija, qué bueno. Ahorita ya vamos a comenzar la clase. Vamos a esperar que se conecten. Este, Nos falta nada más Estefanía o Jacqueline. Ay, mira, ya está Jacqueline. Hola Jacqueline, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, pues como saben, ya esta es nuestra penúltima semana, ¿cierto? sí. La siguiente semana terminamos sesiones de clases, que es el 7, y el 14 sería el examen, ¿cierto? Sí. Bueno, pues ya estamos viendo lo último que nosotros, los últimos temas que vamos a abordar nosotros son y lo de inventarios. ¿Se acuerdan que estábamos viendo el tema de las exportaciones en México? Sí. Ok. Bueno, tema de Incoterms ya quedó cerrado, ¿verdad? ¿Quedaron bien? ¿No surgieron dudas? No, bueno, no sé si pudo revisar. Ah, no, es que ya la habíamos corregido, sí es cierto. No, Miss. Ujú. Sí te la subí, ¿no? En la plataforma ya corregida. Sí, sí, ya me acordé. Ya me habías asustado. No, es que con eso de que solo nos vemos una vez a la semana, como que se me va luego la onda. No, así te creo, se olvida. Pero bueno. ¿Dónde estábamos la vez pasada? Ya habíamos visto los errores de los exportadores. Creo que nos quedamos en este tema del producto, ¿no? ¿Cómo seleccionar el producto? Ajá, lo último que vimos fue lo del cambio o salto arancelario. Ah, sí es cierto. Tienes razón. Estábamos viendo el tema del cambio salto arancelario. No sé si el próximo bloque les vaya a dar alguna materia. Ojalá que sí, alguna legislativa o algo así, para que podamos ver cómo se hace el proceso del minimis y del cambio arancelario. No, si no es que ya lo vieron, a lo mejor. No, Miss. Eso se ocupa para poder dar un porcentaje del certificado de origen y también para poder acceder en temas o en tratados como el TEMEC, poder acceder a aranceles preferenciales o incluso la eliminación de aranceles. Se ocupan fórmulas para BCR. Cuando vean una BCR, te está hablando de valor contenido regional, un salto arancelario o salto o brinco, también así lo pueden encontrar como salto o brinco arancelario, y la otra técnica que es por el minimis. Entonces, se calcula así el valor del contenido regional, qué porcentaje realmente es originario de México, pero sobre cálculos, no es nada más decir, ¿sí? Para los certificados. Si no me recuerdo, para el TEMEC te están pidiendo el 75% en sector automotriz de valor original, de valor de contenido regional. Lo subieron, antes era 70. Entonces, pertenece a otra materia, pero digo, es bueno que ustedes de alguna manera esas palabras ya las empiecen a relacionar, ya las empiecen a escuchar, porque pues forman parte del proceso de su carrera y cuando ustedes lo empiecen a ejercer, todo eso lo tienen que conocer, ¿no?
sobre todo porque pues no les falta así como que mucho y los 3 años en esta universidad se van rapidísimos, de volada. Entonces, ojalá nos vuelva a tocar para que veamos otro tipo de temas ya más adentrados y más enfocados al comercio. Pero bueno, a ver, precio competitivo, una unidad razonable. Acá me habían dicho que ya saben ustedes tasar el ad valorem, el específico y el mixto. Sí. Ujú. Estas están como diapositivas o como documento, es que ya no lo revisé. Como un documento, hija. Esto lo tienen en la plataforma y aparece como exportaciones. Estas diapositivas así las tienen en la plataforma. Jacqueline, ¿tú también sabes sacar un arancel ad valorem, un específico y un mixto? Sí, profesora. Ok, perfecto. Bueno, retornando un poquito a esta parte, es bien importante que ustedes cuando conozcan el tema de regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias, lo hagan y no solamente porque una página de internet les enseñó cómo van, sino que lo hagan basándose en temas legales, dándole un sustento legal a eso que están haciendo, ¿sí? A eso que están aprendiendo. Nada mejor que la ley te diga que es un arancel o que es una regulación y restricción no arancelaria. Porque muchas veces en el internet puedes encontrar la información, pero o no está actualizada o la información es errónea. Entonces, por eso yo siempre les aconsejo, cuando busquen una información, vean que su primer fuente sea esa base legal, sobre todo nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros operamos, tiene que basarse en ley aduanera, en ley de comercio exterior, en los reglamentos de cada una de estas, en las reglas generales de comercio exterior, que por cierto, ya salió los cambios y modificaciones que se van a hacer a las reglas generales para el siguiente año. Y uno de los cambios que se van a hacer son cambios en la LIGE. Esos cambios en la LIGE entran en vigor el 12 de diciembre de 2022, o sea, en 12 días. Se supone que suponemos que estos cambios en las reglas generales de comercio exterior se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Federación entre hoy y mañana, porque el 12 de diciembre está en vigor la nueva LIGE, las reglas lo van a anunciar y siempre que el Diario Oficial de la Federación te anuncia algo así, tiene que dar un periodo de vigencia, es decir, en este caso por lo regular son 10 días, entonces tiene que anunciarlo para que en 10 días a más tardar entre en vigor esa ley. Por eso se supone que esa resolución tiene que salir ya entre hoy y mañana, yo creo. O sea, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. Las reglas generales de comercio exterior se cambian cada año. No es que se cambie toda la estructura, se actualizan ciertas formas ciertas formas o ciertos elementos. Las reglas generales de comercio exterior están conformadas por 7 títulos y 30 anexos. Estos nos ayudan a nosotros en el comercio exterior a operar, es decir, es como esa guía que te va a decir paso a paso lo que tienes que hacer para poder operar el comercio exterior en México. Ejemplo, la ley aduanera, si no mal recuerdo, en el artículo 49, te dice que tienes una obligación que es inscribirte al padrón de importadores cuando realices una operación, ya sea importación o exportación de mercancías, ¿sí? Hay un padrón de importadores sectoriales y un padrón de exportadores y exportadores sectoriales. Entonces, la ley te dice qué es lo que tienes que hacer. Y luego buscas en las reglas generales de comercio exterior, en la regla 1.3, 1.3, 1.3.1, algo así, y te dice, si tú vas a importar las siguientes mercancías, te da un listado.
tienes que inscribirte al padrón de importadores. Y te dice qué requisitos te solicitan para inscribirte al padrón de importadores. Y te dice por qué causas pudieran suspenderte el padrón de importadores. Y te dice por qué causas pudieran cancelarte el padrón de importadores. Y cuándo es que tienes que acceder a un padrón de importador sectorial. Te da una lista de cuáles son las fracciones arancelarias de las mercancías que te obligan a hacerlo. Entonces, las reglas generales son vitales para nosotros en la operación, porque gracias a ellas, nosotros digamos que tenemos una guía. Paso a paso podemos, gracias a ellas, saber qué es lo que tenemos que hacer, como ahorita les digo, en el caso del padrón de importadores. Viene, por ejemplo, dentro de las reglas generales, ¿ustedes han visto pedimento? Sí, ¿Con qué llenan el pedimento? ¿Qué se necesita para que nosotros podamos llenar un pedimento? ¿Se acuerdan? ¿se refiere a los datos? Ujú. ¿Se acuerdan qué datos necesitamos para llenar un pedimento, hijas? Pues sí, datos del importador, datos de la factura. Ok. Para llenar un pedimento necesitas saber también apéndices y necesitas saber u obtener, mejor dicho, cierta información. Las reglas generales tienen un anexo que se llama anexo 22. Ese anexo 22 es la guía para que nosotros podamos llenar un pedimento. Ahí te dice cómo puedes hacerlo, cómo se llena cada campo del pedimento. Adjunto a eso, o sea, porque no es lo único que necesitamos, vamos a ocupar efectivamente documentos como los que nos menciona el artículo 36 y 36A de la ley aduanera, que el 36 te dice que es un pedimento que tienes que enviar a través de un sistema electrónico que el SAT o la autoridad te van a indicar. Y el 36A te dice que para ese pedimento tú tienes que adjuntar documentos igual por un esquema digital bajo el sistema electrónico que la autoridad te indique, que son a la importación, la factura, la carta aporte, el bill of lading o el AirWill, según sea el tipo de transporte que tú ocupes, el packing list, la lista de las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias que le toque cumplir a tus mercancías, si necesitas un certificado de origen, si necesitas algún certificado emitido por la COFEPRIS, por SAGARPA, según el tipo de mercancía que tú vayas a traer. Entonces, todos estos documentos te van a ayudar para obtener los datos necesarios para llenar el pedimento. Y el anexo 22 te va a describir cómo es que vas a ocupar estos documentos para llenar el pedimento y otros datos. Por ejemplo, te va a decir cuáles son las claves de las aduanas. Las aduanas, para que tú las pongas en un pedimento, llevan una clave. Cuál es cómo debe de ir, por ejemplo, descrito el régimen aduanero, cómo debe de ir descrito el origen de las mercancías. El anexo 22 te va a decir todo eso. Tipo de importación que estás haciendo, tipo de exportación que estás haciendo, tipo de pedimento que estás llenando, porque acuérdense que hay tipos de pedimentos, no todos son iguales según el tipo de operación. Entonces, para todo esto te sirven las reglas. ¿Por qué les comento esto? Es muy importante que cuando haces una operación de exportación en México o de importación, según sea el caso, tú sepas qué necesitas o qué leyes necesitas emplear para no caer en algún delito. En el caso del llenado de pedimento, hay campos en los que si tú no sabes poner la información, les denominamos campos multables.
Campos multables quiere decir que tienen una sanción económica si tú te equivocas en la información que estás metiendo a ese pedimento. ¿Sale? Por eso tienes una guía, por eso se supone que está el anexo 22 y por eso se supone que tú sabes qué documentos tienes que meter. Entonces, imagínense qué tan importantes son las reglas generales de comercio exterior para nuestra carrera. Pues claro que son sumamente importantes. ¿Ya las han visto alguna vez las reglas generales? Sí. ¿Sí? ¿Sí conocen entonces su estructura? Sí, profesora, sí, el anexo 22 es ahí donde dice, como dice usted. Ok. Bueno, entonces, para eso sirven las reglas generales, las leyes. En este caso estamos viendo que los aranceles, la Ley de Comercio Exterior en su artículo 12 te va a decir qué son los aranceles, pero también te va a decir qué tipos de aranceles son. En este caso, el ad valorem, que lo expresamos en términos porcentuales y se aplica sobre el valor en la aduana de la mercancía. El específico, que se expresa en términos monetarios y se van a calcular por la unidad de medida. Y el mixto, que es la combinación de los anteriores. Es decir, sacas tu ad valorem, sacas tu específico, lo sumas y te da un arancel mixto. A eso se refiere, ¿sale? Y el artículo 13 te dice, los aranceles no solo tienen sus tipos, también tienen sus modalidades. Y te habla de las modalidades, el arancel cupo, el arancel estacional y los aranceles que el Ejecutivo Federal indique si es que llegaran a ser necesarios en la política de comercio. ¿Vale? Entonces, como me dicen que ustedes ya lo saben tasar, entonces no tiene caso que nos metamos a que les enseñe a tasarlos, si ya se los enseñaron. Luego viene el tema de la clasificación arancelaria. ¿Han visto clasificación? ¿O nunca la han visto o nada más la han mencionado? ¿Han clasificado mercancías? Sí. ¿Mm? Sí, sí hemos explicado. ¿Qué tan fácil o difícil es? Sí, es difícil. Un poquito difícil de que para sacar el arancel, sí, porque debe de ser de acuerdo al producto y definirlo bien, porque si no, pues igual, si lo hacemos mal, pues igual sacamos un arancel. Ujú. ¿Cuáles son las causas por no clasificar bien mi mercancía? Bueno, más que la causa, la consecuencia, mejor dicho, por no clasificar correctamente mi mercancía. La consecuencia más grave que nosotros podemos tener por no clasificar correctamente una mercancía es el PAMA. ¿Han escuchado el PAMA, me imagino? Que es el procedimiento administrativo en materia aduanera. Se levanta un acta PAMA porque no clasificaste correctamente tu mercancía mientras te hacen el despacho de las mercancías. Y esa acta PAMA le da derecho a la autoridad de generar un embargo precautorio de las mercancías. Es decir, si tú traías pollos, un camioncito lleno de pollos y te levantaron una acta PAMA, tus pollos se van a quedar en los almacenes de la aduana, en los almacenes del SAT, ¿sí? Mientras tú presentas pruebas y alegatos de que tu clasificación arancelaria es la correcta. Y luego emiten un juicio. La autoridad te tiene que dar resolución. Mientras te da resolución, mientras pasa todo este proceso, tu mercancía se queda embargada precautoriamente en las instalaciones de la autoridad. Y digo precautoriamente porque se supone que no es un embargo definitivo. Una vez que se da la resolución en este juicio, si la resolución es que tú tenías razón y clasificaste bien y la que se equivocó fue la autoridad, te regresan tus pollos, te regresan tus camioncitos. Porque cabe resaltar
que cuando te realizan este embargo precautorio, también te embargan el camión o el transporte en el cual vienen las mercancías, ¿sí? También lo va a hacer. Entonces, dices, a menos que el camión no pertenezca o no sea el dueño no sea el importador y solamente se prestó el servicio del transporte, entonces ellos pueden alegar que efectivamente ellos no tienen nada que ver con el tema de la clasificación arancelaria y demás, presentan documentos y demás y les entregan el transporte, pero tu mercancía sí se queda ahí. Entonces, si resulta que tú saliste victorioso y dijiste, ¿sabes qué? Yo estaba bien, yo clasifiqué bien, tu personal fue el que se equivocó, autoridad, pues te regresan tus pollitos, te regresan tu transporte si es que no te lo habían regresado, pero les tienes que pagar el almacén de todos esos días de tu mercancía. O sea, todo ese tiempo que tu mercancía estuvo parada ahí, pues se cobra. Entonces te lo pagan, te vuelven a poner en circulación tu padrón de importadores, la patente de tu agente aduanal, y entonces puedes seguir con tu vida tranquilo, entre comillas. Pero si pierdes, vienen las multas, viene seguramente la cancelación de tu patente de agente aduanal, viene seguramente la cancelación del padrón de importadores y depende el tipo de mercancía o el tipo de falta que tú cometiste, incluso te pueden hasta meter a la cárcel. Entonces, clasificar no es cualquier cosa y no es que si te equivocas, pues ni modo, ya la regué, ahí luego lo arreglo. La autoridad es muy, muy dura en el tema de la clasificación arancelaria. Jacqueline mencionaba los aranceles y es cierto. Cuando tú clasificas arancelariamente, vas a determinarle una fracción a tu mercancía y esa fracción te va a indicar qué porcentaje de aranceles vas a pagar. Entonces, la autoridad dice, si tú clasificaste mal y me estás pagando un arancel del 3% cuando la clasificación que le corresponde a tu mercancía marca un arancel del 10%, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo todo lo posible por no pagarme las contribuciones que me corresponden. Entonces, por eso te declaran el acta PAMA y te imputan no un delito, te imputan como 3, 4 delitos por esa parte que cualquiera pudiera decir solo es poner mal una fracción. La autoridad es muy dura en ese tema, muy dura en el tema de una mala clasificación arancelaria. Ustedes ya lo vieron, clasificar no es fácil. Incluso especialistas certificados en clasificación arancelaria. Hay productos en los que a veces hacen mesas de trabajo para poder saber en dónde lo van a clasificar. Porque no es tan fácil clasificar. Hay un tema con la clasificación arancelaria. Les voy a ser honesta, ahorita yo la verdad no sé bien de qué va a tratar el cambio que le van a hacer a la LIGE en diciembre. Voy a investigar y la siguiente semana les platico de qué trata el cambio. Pero pues definitivamente esos cambios sí nos afectan. Nos afectan porque ahora hay que aprender otras cosas. Ahora hay que adecuar esos cambios a las operaciones que nosotros ya tenemos. Entonces, siempre nosotros los que estudiamos esto del comercio y lo operamos, tenemos que estar bien conscientes que constantemente vamos a tener cambios, que constantemente vamos a tener que realizar nosotros este tipo de actualizaciones en la información que conocemos. Por eso es muy importante que todo lo que nosotros investiguemos lo basemos precisamente en fundamentos legales. Ya se dan cuenta cómo cambia todo constantemente. Tú no te puedes confiar, por ejemplo, buscas la LIGE, ¿no? ¿Qué es la LIGE? ¿Qué contiene? Y resulta que el primer artículo que viste en Google, acuérdense que se va por algoritmos, Google te muestra según sus algoritmos, lo que más ha buscado la gente, no lo que realmente sea la información más certera, sino lo que la gente más ha buscado. Y entonces te mando una información de la LIGE que es de hace 5 años, cuando ahorita ya se está actualizando. Tú no te puedes confiar en eso, por eso siempre es mejor buscar, en el caso de la LIGE, en las páginas oficiales de gobierno. Ahí es donde tú vas a encontrar
todas las leyes que necesitas. No necesitas comprarlas porque últimamente también ya las subieron mucho de precio. No sé si ustedes conocen el Compendio de Comercio Exterior. No, yo no. El Compendio de Comercio Exterior contiene precisamente toda nuestra, bueno, no toda, la mayor parte de la base legal que nosotros ocupamos en el comercio exterior. Es un libro que contiene la ley aduanera, las reglas generales, se los voy a mostrar para que lo conozcan y si en algún momento lo ven. Yo sé que en la universidad sí lo hay. Yo me acuerdo que hace tiempo en la biblioteca habían 2, 3 ejemplares. Claro, ya están pasaditos de moda, pero todavía están, miren, es este. Si lo ven, este libro azul es el Compendio de Comercio Exterior. Son 2 por lo regular los que te dan. Pero miren ya en cuánto subió. Yo me acuerdo que cuando yo lo empezaba a comprar costaba 500 pesos. Pero ahorita está carísimo, ¿ya vieron? Entonces, yo lo que ahora les recomiendo es, no lo compren si no lo tienen ahorita contemplado como un gasto porque son casi 1,000 pesos. No lo compren en ese caso, pero sí pueden descargar de la página de gobierno el compendio y sí pueden descargar cada una de las leyes que ustedes necesiten ir conociendo. Entonces, sí les recomiendo, niñas, ahorita que tocó la materia de compras, el tema de exportación, les estoy hablando de manera general de cosas que ocupamos para hacer una operación. Digo de manera general porque sí son muchos los procesos, los procedimientos que hacemos nosotros cuando hacemos una operación de exportación que en teoría, porque depende mucho de la naturaleza de la mercancía, en teoría pudiéramos decir que el proceso de exportación es todavía más fácil que el proceso de importación. ¿Por qué? Pues porque cuando importas tienes que cumplir con muchas regulaciones y restricciones no arancelarias y arancelarias. Y cuando exportas, pues como a tu país le conviene que exportes, que vendas a otro país, pues no, busca no ponerte tantas trabas para que tú puedas hacerlo de una manera fácil. Entonces, sí es bien importante este tema, por eso es que se los estoy mencionando, ¿sale? La clasificación arancelaria, acuérdense que nosotros manejamos algo que se llama Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Este sistema es actualizado, administrado y hecho por la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, ¿sí? Gracias a este sistema armonizado, nosotros a nivel internacional podemos hablar, pudiéramos decir, el mismo idioma, ¿sí? Podemos hablar el mismo idioma, ¿por qué? Pues porque todos nosotros nos estamos rigiendo por este sistema armonizado. Ese sistema armonizado lo asume, por ejemplo, China, África, Europa, América, todos lo asumimos. Entonces, todos tenemos que ocuparlo, ¿sí? ¿Cuántas secciones tiene el sistema armonizado en México? ¿Se acuerdan? ¿No? Chiquillas, No, ¿no? Nosotros tenemos 23 secciones. A 22 secciones somos iguales a nivel internacional. ¿Por cuántos dígitos está formada la fracción arancelaria? 8. 8, efectivamente.
Y a 6 dígitos a nivel internacional todos somos iguales. Los otros 2 o incluso 4, según el país, por ejemplo, Estados Unidos maneja 10 dígitos. A 8 o a 10 dígitos, nosotros cambiamos un poco por el tipo de mercancías que se ocupan en el país, que en lenguaje aduanero le llamamos también desdoblamiento de mercancías. Según el desdoblamiento de mercancías que ocupe México, que ocupe Estados Unidos, que ocupe París, que ocupe Argelia, nosotros vamos a ubicar que nuestra fracción arancelaria sea de más de 6 dígitos, ¿sí? Por eso en México es de 8. Hay mucha gente que se confunde en México y dice que México tiene una fracción arancelaria de 10 dígitos. Eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Se confunden porque los 2 dígitos extra que tenemos se llaman nicos, ¿sí? Y esos nicos son números de identificación comercial, no son parte de la fracción arancelaria. Esos números, como su nombre lo indica, son identificadores que utiliza la autoridad para poder saber cuántas mercancías entran, de qué tipo de mercancías, cuántas salen, poder generar estadísticas que le permita al país saber cómo manejar la política de comercio exterior. Pero esos 2 números no tienen fin recaudatorio como los 8 anteriores. Recordemos, si hablamos de fines recaudatorios, es porque estamos hablando que la autoridad, gracias a esos números establecidos, te va a cobrar un ingreso, te va a cobrar un arancel que va a cooperar con el ingreso de la nación. Por eso se les llama fines recaudatorios. Pero los nicos no tienen esos fines. Los nicos son única y exclusivamente para que nosotros podamos estadísticamente saber qué mercancías entran y saber qué mercancías salen, ¿sí? Para eso se ocupan los nicos. Entonces, efectivamente, nosotros estamos formados por 8 dígitos en nuestra fracción arancelaria. ¿Hasta aquí vamos bien, hijas? ¿Tienen dudas? No. ¿No? ¿No les estoy hablando en chino? No. ¿No? Ok. Miren, la idea aquí es que cada uno de nosotros que les damos clase, complementemos todo lo que ustedes van viendo. Ustedes ahorita a lo mejor se van a empezar a dar cuenta que lo que vieron en las materias tal, empiezan a unificarse en conocimientos en la otra materia, ¿no? Ah, ya me acuerdo por qué la maestra me enseñó esto. Ah, ya me acuerdo por qué el maestro me enseñó esto. Ah, de eso hablaba esta maestra. Por eso ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces sus materias van a empezar a unirse para que ustedes ya empiecen a hilar cómo se hace una operación de comercio exterior, ¿sí? Que al final, acuérdense, ustedes tienen la carrera de comercio internacional y aduanas, ¿cierto? Sí. Porque ustedes van a tener esa parte que dice y aduanas, y se los digo porque yo también soy egresada de la escuela y tengo ese nombre también. Yo también soy egresada en comercio exterior y aduanas o comercio internacional y aduanas. Eso de y aduanas nos hace tener acá materias que nos especializan de alguna manera en esta parte aduanera, ¿sí? A diferencia de otras escuelas que estudian solamente comercio internacional. Nosotros no, si se dan cuenta, muchas de sus materias son legislativas también. Y es por esa terminación que nosotros tenemos. Nosotras operamos totalmente en el comercio exterior. Hacemos todos estos procesos que se necesitan para que hoy un niño tenga unos tenis Adidas, para que hoy un niño tenga una playera Puma, para que hoy tengan en sus manos un celular muchas personas. Por eso es que lo que nosotros tenemos que aprender es mucho.
Y por eso es que nosotros vamos a hacer también cálculos numéricos y sobre todo cuando estamos en el tema de los aranceles, ¿no? Yo les preguntaba hace rato, ¿ustedes saben tasar aranceles? Me dijeron que sí. Si les pongo yo un ejercicio, me imagino que lo pueden hacer, ¿cierto? Con mucho trabajo, pero sí, mis. No, son fáciles. Ay, es que ya esos creo que fueron, mi recuerdo, sí fueron de este cuatrimestre o del pasado, no me acuerdo. Pero sí, ya lo hemos hecho. ¿Quieren que les recuerde un poquito? Sí, no está Nos mal. aventamos un ejercicio. Sí, a ver. Nunca está de más recordar lo que ya nos enseñaron, ¿verdad? No me vaya a reprobar por eso, mis. No, al contrario, ¿sabes? Yo lo que quiero es que ustedes refuercen y que cada cuatri les vayamos reforzando este tipo de conocimientos, quien sea que les dé, o sea, no solo yo, cualquier maestra, maestro que les demos comercio, que ustedes lo refuercen para que cuando salgan no les vaya a pasar lo que a mí. Yo egresé y ya no me acordaba de nada. Es más, yo soy honesta, cuando yo egresé ni los 5 me sabía. Porque a veces no reforzamos las cosas, o como ahorita fácil te digo, ¿no? Ya lo viste, ya lo viste, ya no te lo enseño, ya no tiene caso repetirlo. Yo creo todo lo contrario, sí tiene caso repetirlo, y no por reprobarte, sino por el contrario, para que ustedes sepan cada vez más y refuercen lo que a lo mejor, me acuerdo que ese día no le entendí bien esta parte, ya la entendí ahora, ¿no? Esa es la idea. ¿Querías decirnos algo, Jacquelina? Sí, profe, la verdad es que qué bueno que ya voy a terminar porque a mí la verdad sí se me ha hecho, pero bien pesada. ¿En serio? Nada más por una materia, toda, pues no, ya no. Ya quisiera terminar, la verdad. De hecho, en sí solamente compras, ¿no? O sea, se dice mucho, pero en realidad nada más son. Ay, se te apagó el micrófono, Jacquelina. Le comento que aparentemente la carrera se dice que es mucho, pero en realidad nada más son compras. Fíjate que no, que es un buen, la verdad es que sí es un buen. A mí me tocó estudiar en Sabatino, y en Sabatino sí, la verdad es que no podíamos ver tanto como ustedes todavía. O sea, realmente en Sabatino sí está más pesado llevarla, ¿eh? Yo la hice acá, pero en Sabatino. Entonces, yo creo que obviamente por eso, cuando yo, cuando yo egreso, pues hay muchas cosas que no supe. Pero bueno, ya después con la práctica y pues honestamente ustedes han visto que a lo mejor alguna de ustedes en mi WhatsApp ha visto que me dedico también a la parte de dar cursos en el área de comercio exterior. Yo no los doy, yo busco ponentes que tengan la preparación suficiente para dar ciertos cursos en ciertas áreas, porque cuando yo estudié, la verdad es que me costaba mucho aprender porque era sabatino y pues no aprendí mucho. Entonces, ¿cómo fue que yo fui reforzando todo con cursos? La verdad es que yo tomé muchos cursos desde que era estudiante. Un maestro de acá precisamente que ya no está, pero me tocó un maestro de acá en un líder, porque digo, no porque forme parte yo de la plantilla, pero honestamente decir que Unilíder tiene ese acierto con muchos maestros en que son muy buenos, y ese maestro que a mí me tocó en ese tiempo fue el que me enseñó a tomar cursos, a actualizarme, a buscar siempre más allá de lo que la escuela me daba, y pues hoy se lo agradezco infinitamente porque la verdad es que lo que sé, de alguna manera, yo se lo debo mucho a ese maestro, ¿no? Entonces, la verdad es que pues es que sí está difícil, es muchísima la información que nosotros tenemos que aprender para poder operar. Tan solo ahorita vean cuánta información estamos viendo y que les estoy dando así como por encimita, ¿no? Para una exportación que, repito, la exportación puede ser mucho más fácil que una importación. Entonces, sí es un poquito pesadita nuestra carrera, ¿no? Dicen, a mí me da risa cuando la gente luego nos dice, ay, o sea, tu carrera debe ser bien fácil, solamente es comprar y vender en otros países.
solamente. Si supieras todo lo que hay que saber, parece solamente, te vas de espaldas, ¿no? Bueno, para calcular un arancel, les recuerdo, les voy a hacer un recordatorio. Para calcular un arancel, dice que hay tres, ¿no? El ad valorem, el específico y el mixto, ¿cierto? Y Sí. el ad valorem te dice, se tasa en valores porcentuales sobre el valor en aduana. No nos vamos a meter ahorita en el tema de cómo calculo el valor en aduanas, no para hacerlo. Sí, solamente para que recordemos que para calcular el valor en aduanas de las mercancías, tenemos que saber cuánto es el valor factura y sumarlo con los incrementables. ¿Sí? ¿Qué son los incrementables? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Qué son los incrementables? Cuéntenme, ¿qué se acuerdan? A ver. son los gastos que se hacen de manera internacional, como los seguros, pues todo el transporte, pero Los todos fletes. esos gastos, pero en el del otro país, pues. Efectivamente. Son todos esos gastos que hacemos para que la mercancía pueda llegar a la aduana de destino. ¿Sale? ¿Dónde puedo encontrar cuáles son esos gastos incrementables? Bien fácil, mira, te voy a decir dónde. Si tú tienes la duda y llegó tu cliente con todas las facturas de lo que él considera como un incrementable y tú tienes dudas, vete al artículo 65 de la ley aduanera y ahí la ley te dice, estos son los que la ley autoriza y reconoce como incrementables. ¿Sale? Si tienes alguna duda, porque si hay clientes que llegan y te dicen, acá está mi factura, acá están las facturas de los gastos incrementables para que me determines el valor en aduanas. Y resulta que dentro de los incrementables te metió el pago del agente aduanal. No lo vas a meter nada más porque el cliente te lo metió en una factura. Te vas al 65 y en el 65 jamás reconoce el pago del agente aduanal como un incrementable. Entonces ese no lo vas a meter. Porque si lo metes como un incrementable, vas a alterar la base gravable para cálculo de contribuciones que le vas a pagar al SAT. Y entonces volvemos a lo mismo. La autoridad es bien dura cuando se trata de un error en el pago de sus contribuciones. Por eso, aunque los incrementables suene bien fácil, también tienen su chiste y también tienen su recurso legal. ¿Sale? Entonces decimos, eso es el valor en aduanas, el valor factura más los incrementables que podemos encontrar en el 65 de la ley aduanera. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien, niñas? Sí. Bueno, ahora vamos a decir que vamos a importar 200 caballos, por ejemplo, ¿sale? Que esos caballos tienen un valor en aduanas de 368,000 pesos, ¿va? Y me está pidiendo una valorem del 3% y un específico de 2 pesos. Y me pide el ejercicio calcular cuál es el arancel mixto. Les pongo estas siglas para que se acuerden que en la LIGE ustedes van a encontrar un AE. Cuando te hable de un AE es porque la LIGE te está indicando que vas a pagar un arancel, un arancel específico. Cuando la LIGE te marque un AMX es porque te está solicitando un arancel mixto.
Y cuando la LIGE solo te marque un número, es porque te está solicitando un ad valorem. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Bueno. A ver, ¿qué creen que tendría yo que hacer acá para calcular el mixto? No tengan miedo de decirme, nadie le pasa nada si se equivoca. Parte del aprendizaje es equivocarnos. Así que, ¿qué creen ustedes que puedo hacer para empezar con el cálculo de mi arancel mixto? Primero multiplicar el valor en aduana por el 3%. Exactamente. A ver, vamos a multiplicar el valor en aduanas por el 3% y cuánto nos da. Que son los 368,000 por el 3% y me da 11,400, ¿cierto? Oh, a mí me dio 11,040. Y sí, 11,040 ahora ya está. Muevo los números. Ok, 11,040. Ahora, para calcular el específico, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar... No, a ver, espérame, no me acuerdo. Jacquelina, ¿te acuerdas, hija, qué tenemos que hacer? Si no se acuerdan, no pasa nada. Yo les puedo recordar lo que sigue. Es multiplicar el valor en aduana por los 2 pesos. No, mira, te voy a decir por qué. Hay que recordar, el específico, la ley nos dice, se calcula en términos monetarios. Acá está mi término monetario, 2 pesos, ¿cierto? Y este término monetario lo vas a calcular por la unidad de medida. ¿Cuál es mi unidad de medida? Los 200. Los 200 caballos, ¿sale? Y puede pasar, la ley, la LIGE te va a decir, tu unidad de medida para esta mercancía es kilos, toneladas, litros, cabezas. En el caso de los caballos te habla por cabezas, en el caso del ganado igual, pero la misma ley te va a indicar cuál es la unidad de medida. Por ejemplo, si yo digo, traigo 100,000 kilos de maíz y mi específico me marca 2 pesos, no voy a multiplicar los 2 por los 100,000 kilos. Primero tendría yo que checar en la LIGE si su unidad de medida son los kilos o quizá me dice por toneladas. Ahí ya viene un cambio, ¿cierto? Porque si me habla por toneladas, entonces quiere decir que no van a ser 1,000 kilos, ¿verdad? ¿Cuántos kilos tiene una tonelada? 1000. 1,000. Entonces van a ser mucho menos, ¿cierto? El tasar, entonces un arancel específico me va a cambiar totalmente la cantidad, pero eso lo tengo que verificar siempre en la LIGE, ver cuál es la unidad de medida para el específico, ¿ok? Entonces Sí, acá nos da 400, ¿cierto? sí. Ya tengo mi arancel ad valorem de 11,040. Ya tengo mi arancel específico de 400. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer para sacar el mixto? Se tiene que sumar Ok, ¿qué sumo? los valores y el específico. Exactamente. Y entonces ahora sí, vamos a sumar el 11,040 más los 400. Y en total me da 11,440. ¿Estoy bien? Sí. Y eso es lo que le voy a pagar a la autoridad de arancel mixto por importar 200 caballos que tienen un valor en aduana de 368,000 pesos. ¿Ok?
Sí. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No. ¿No? ¿Les pongo uno y lo hacen solitas? Sí. Ok, a ver. Mm. 40 sillas. Mm. Ahí está. Vamos a traer 340 sillas de madera que tienen un valor en aduana de 453,000 pesos con un valor del 3.5%, un específico del 2.3 pesos. ¿Cuál sería mi arancel mixto? A ver, háganlo y ahorita reviso los resultados. Ustedes me indican si tienen dudas, necesitan que las apoye, ¿eh? Ya, mis. Ok. ¿Cómo va, Jacquelina? ¿Puedes hacerlo, Jacquelina? Porque yo siempre he tenido la idea, no sé si estoy mal, que tomas la clase cuando estás en tu trabajo. Te pregunto eso por si no puedes hacerlo ahorita para que lo mandes después en la plataforma, si no. Sí, se lo subo, profe, pero aquí, por ejemplo, se multiplica Ujú. el valor, son 43,000. Ah, no, 40, sí, ¿no? 453,000. 453,000 Ajá. por el 3.5%. Exacto. Y luego se divide, no se multiplica el 340 por 2.3 pesos Ujú. y ya Se suman. y salen. A ver, voy a poner el resultado acá y ustedes me dicen si les salió igual. ¿Les parece? Sí. Ok. Y Y acá nos salen 340 por 2.3, 782.
Ay, me equivoqué acá, espérame. 15,855 son 16,637. ¿Eso le salió? Sí, ¿Sí? sí, Ok, muy bien. Entonces, ya recordamos esta parte de los aranceles. ¿Ven cómo no están tan mal? Están bien. Solo era cuestión de recordar un poquito algunos puntos, ¿no? Ahora bien, esto lo hacemos ahorita para saber cuánto es lo que vamos a pagar según el tipo de arancel que estamos ocupando. ¿Sale? ¿Se acuerdan que les dije, tenemos que saber qué tipo de arancel estamos y vamos a pasar para poder determinar cuánto le vamos a pagar de contribución a la autoridad? Pero bueno, esto es nada más lo más sencillo para el cálculo de contribuciones. Porque todavía falta ver o determinar, por ejemplo, la mercancía. Acá nosotros inventamos el arancel, pero el arancel nos lo va a dar la LIGIE, nos va a decir, según la fracción arancelaria, qué tipo de arancel es el que vamos a pagar, ¿sale? La clasificación arancelaria, Profe, dime, hija. ¿usted me puede dar información sobre los globos aerostáticos? ¿Qué tienen los globos aerostáticos? A ver, cuéntame. Sí, ¿dónde puedo conseguir uno? ¿Dónde lo compro? ¿Cuánto valen? Algo así. Nada, Globos aerostáticos, ¿vas a hacer compra de uno o de varios? de uno. De uno, son caros, Digo, ¿no? quiero saber cómo es eso. No sé, por eso yo quisiera saber dónde. Es que no encuentro nada de información sobre eso, nada. Y tengo eh, personas que clasifican. Ujú. Igual ya les pregunté, pero no me da información de nada. Bueno, es que los globos aerostáticos de entrada son carísimos, exactamente no te sabría decir el precio, pero son carísimos por el tipo de tamaño, el uso, los materiales y demás que ocupan. Ahora, si lo que quieres es importar un globo aerostático, pues primero tendríamos que analizar quién va a ser el proveedor, que el proveedor realmente sea seguro, porque híjole, a nivel internacional te encuentras cada cosa fraudulenta que de verdad tienes que buscar todas las mañas habidas y por haber para poder asegurar que ese vendedor realmente sea un vendedor y no un estafador. ¿Sale? Hay que determinar precisamente también la fracción arancelaria para poder saber, digo, si es que lo buscas importado, no dudo que haya algún proveedor mexicano, que va a ser difícil encontrarlo porque esos globos aerostáticos, según yo tengo entendido, solamente se ocupan en ciertas partes del país para hacer los eventos de que ves que vuelan, creo que es en Querétaro y apenas me estaban comentando que hace 2 semanas hubo un evento también de globos aerostáticos, creo que en México, algo así. Entonces, si lo quieres importar para hacer tú algún negocio o eso, sí te va a salir carito, ¿eh? ¿Y a qué proveedor? Perdón, ¿y a qué proveedor? Tienes que buscar el proveedor, hay que buscarlo. Porque ¿Tú quieres hacer el negocio de importar globos aerostáticos? algo así. No, quiero ser turista, pero no encuentro nada de información. Es que sabes Nada, que nada de información. De hecho, ya como tengo, ¿sabes qué? Que también para el tema de los globos aerostáticos es de entrada una fuerte inversión porque son caros. Y luego los traslados, etcétera, etcétera. Y continúas el tema con, hay que ver las regulaciones y restricciones que tengan por el tipo de elementos que son, las licencias, los permisos.
Por eso, yo lo veo muy difícil, honestamente. Yo creo que se necesita una inversión muy, muy fuerte, porque también necesitas tener en dónde volarlo. No es solamente tener el globo, sino tener el espacio. Mira, a ver, te voy a decir más o menos lo que encontré. El precio de un globo aerostático puede ir desde los 630,000 pesos hasta 1,681,672 pesos. Esto depende mucho, o sea, este precio depende mucho del tipo de aeronave y la capacidad que tú quieras que tenga para llevar a los pasajeros. ¿Cuántos pasajeros crees o quieres que pueda cargar? Ese es el precio del globo, aproximadamente. Sí, eso sí lo he encontrado, pero lo que no he encontrado es el proveedor. Es que Nada sabes de eso que tampoco. No le digo que los que igual ya les pregunté que ni son de aquí, son de cerca, bueno, de allá de Nuevo Laredo y todo eso que clasifican de todo eso. Y nomás no me dan igual ninguna información, por eso yo decía que no. no, bueno, yo te digo algo, para una inversión tan fuerte, porque pues me imagino que no solamente un globo, ¿no? Vas a necesitar dos mínimo. Pues necesitas también porque ese es el precio a lo mejor sin importación, ¿eh? Sin procesos de importación. Te falta el proceso de importación y ver el cumplimiento de las regulaciones. ¿Tú crees que le tengo más que miedo al precio el tema de las regulaciones? Que no sean tan fáciles de cumplir. Hay mercancías en donde cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias es muy difícil y muy costoso. Por ejemplo, los hidrocarburos. Para que alguien pueda importar algún hidrocarburo, la ley te pide muchísimas cosas por el tipo de mercancía que es. Es que hay mercancías que son así. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, no te han dado el proveedor porque seguramente no es un proveedor fácil de conseguir, número uno. Y número dos, porque seguramente como no es fácil de conseguir, hay que hacer un proceso arduo de investigación. Y todo el que haga ese proceso arduo de investigación, pues obviamente te va a cobrar por ese proceso. Entonces, no creo que te lo den así nada más, a menos que ofrezcas pagar por ese proceso de investigación. Porque buscar un proveedor no es fácil y es costoso, ¿eh? No, pues me queda igual. Sin Sí, información. pues no tan igual, porque es que ¿sabes cuál es el tema? Que tienes que pagar porque te den la información. Entonces, pues a lo mejor ofréceles algo a quien quieras que te haga la investigación del proveedor y todo, y pues ya ponte de acuerdo para que te hagan bien el proceso de investigación y te digan, a ver, acá está la cotización, esto te va a costar importar un globo aerostático, el proveedor es tal, esto es el proceso para realizar esta importación con estas regulaciones, tienes que pagar estas licencias, tienes que pagar estos permisos, pero ya te van a dar una información certera y completa. Porque sí está difícil hacer ese proceso. Por eso es que no te la dan así como así. No, pues ya les dije, pero nomás me dicen que no. Ahora, ¿ya les ofreciste dinero? No. ¿Ya le ofreciste dinero a las Le digo agencias? que a las agencias, ¿cómo a las agencias? Sí, porque tienes que ofrecerle a una agencia que se dedica a eso, No, a proyectos de importación o de es lo que le exportación. comento, que ya Ahí se cortó. pues ajá. No, yo le digo que de los que clasifican, les dije que si me podían investigar y hasta ahorita no, o sea, no. O sea, que les pagaba yo para que me investigaran dónde, cómo, dónde y todo, y no. Pero bueno, de todos modos, gracias, profe.
No, porque ellos clasifican, nena. No se dedican a eso. Los que te van a ayudar con eso es una agencia aduanal, una comercializadora aduanal o una comercializadora internacional o una consultoría también. Yo, por ejemplo, en la consultoría donde trabajo, precisamente hacemos eso. No, llega el cliente y nos dice, a ver, este es el proyecto o este es el producto que yo quiero importar. ¿Cuánto me cobras por hacerme todo el proceso de investigación, forwarder, etcétera? Y ya se les da la cotización. Pero es un trabajo que tarda, porque el que venga y te diga, oye, no te preocupes, mañana yo te tengo la información, desconfía y huye, porque seguramente la información no es certera. Porque, por ejemplo, a mí me tocó con una persona que quería traer cubrebocas de China y nos decía, es que necesito un proveedor seguro. Y todavía este chico, la verdad, nos dijo, yo le pago el viaje a alguien que se vaya a China a investigar si el proveedor es realmente seguro, porque por mes me quiero traer incluso 2 contenedores. Dice, entonces sí me interesa que el proveedor sea 100% seguro. Nos dijo a mi socia y a mí, si quieren, a una de ustedes le pago el viaje, váyase a China, investiguenme que el proveedor existe y hacemos el trato, porque sí te defraudan mucho, ¿eh? La verdad es que era un tema el viajar para nosotras, entonces lo que buscamos fue un contacto en China o uno dentro de la gente que conocemos, que pues cuando ya tienes muchos años en el medio, ya tienes contactos en los países para que investigaran que realmente el proveedor era seguro. Pero obviamente pues, se le paga a esa persona por la investigación y la investigación no se va en una semana ni en 2. A veces te tardas un mes para hacer todo este proceso de investigación para ofrecerle a tu cliente algo seguro. Entonces también aquí lo que yo te recomiendo es paciencia. Paciencia, porque si quieres todo rápido y de un día para otro, sí te lo van a dar seguramente, pero no confíes mucho en que esa información sea buena. Yo te recomiendo eso. Sí, profe, por eso precisamente estudié esto. Bueno, se suponía, ¿no? Que para esto, ¿no? Pero resulta que pues no tengo, bueno, ya al final de cuentas, ya con el proceso de que se va estudiando, pues al final necesito de un abogado. Entonces yo pensé que lo podría yo hacer sola, pero pues no, al final No, necesito de un abogado no y lo quién puedes sabe qué hacer otras sola, ¿eh? cosas más. Y yo, Si necesitas una red de gente y saber tú los conocimientos. O sea, esto lo estudiamos para saber los procesos, pero, por ejemplo, nosotros no podemos hacer un despacho de importación de mercancías. Recuerda que lo tiene que hacer un agente aduanal, entonces tienes que conseguir un agente aduanal. No, tienes que inscribirte en un padrón de importadores si lo que quieres es importar en el globo aerostático. Si no sabes, bueno, busca una consultoría que te haga el proceso de la importación del padrón de importadores. Y yo creo que por el tipo de mercancía va a ser sectorial, entonces esos padrones, el padrón normal no se cobra, no te lo cobra la autoridad. El gestor sí te va a cobrar. El padrón de importadores sectoriales, que yo creo que para esta mercancía sí se ocupa, ese es más caro y ese es un proceso más largo. Ese sí es más caro. Entonces, lo que muchas veces hacen la gente es que dice, a ver, yo lo voy a importar, por ejemplo, tú, ¿no? Yo voy a importar el globo aerostático solo una vez. ¿Para qué quiero yo inscribirme a un padrón de importadores sectoriales si no lo voy a hacer constantemente? Ah, bueno, no te preocupes, la consultoría te dice, ¿sabes qué? Yo tengo contactos que nos pueden rentar el padrón de importadores. No debe de hacerse eso, legalmente no debe de hacerse, pero en la práctica es lo que se hace mucho. Porque mucha gente dice, yo solo lo quiero para un producto, no voy a importar seguido. E inscribirme a un padrón es gastar mucho, entonces rento el padrón de otra persona. Eso se puede hacer. Repito, no debe de hacerse, la ley te dice que no debes de hacerlo, pero es una práctica muy común en el comercio. Esa es una realidad. Y acuérdense, la teoría te dice una cosa, pero la práctica en México es otra. Entonces, esta carrera nos sirve a nosotros para saberlo, aunque yo también siempre se los digo a todos los que conozco. El que tú estudies la carrera no te asegura que sepas todo.
porque los programas no solo de esta escuela, de todas las escuelas, pues vienen basados en un programa de C, bla, 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 por tiempos. Entonces, como ahorita ustedes dijeron, ya vi pedimento. Sí, pero lo vieron a lo mejor en una sola clase, algo rápido, lo conocieron y ya. Pero no saben llenar un pedimento. ¿Qué es lo que haces para eso? Bueno, por fuera yo me capacito, lo que yo les dije, yo por fuera me capacité y me sigo capacitando, yo sigo tomando cursos y certificaciones y ahorita estoy en la maestría. ¿Por qué? Porque este medio es muy difícil. Este medio es de estar todo el tiempo actualizándonos. No lo logras si no es mediante certificaciones, diplomados, cursos, talleres, etcétera, etcétera. Entonces, para que tú puedas hacerlo, pero no solo para eso, sino porque también incluso en esos cursos y en ese ir y venir, conoces a gente, haces relaciones que te permiten, mira, yo no conozco una agente aduanal, pero fulanita sí, voy a buscar a fulanita para que me apoye con su agente aduanal, porque también en medio de los agentes aduanales está bien corrupto. Entonces, nunca sabes a quién contratas y que te vaya a salir bueno, porque muchos agentes aduanales tienen a veces tratos con los depósitos fiscales y te mandan la mercancía de depósito fiscal porque ellos cobran una comisión porque tu mercancía está almacenada. Entonces, incluso hasta en eso, tú por eso tienes que relacionarte y conocer porque pues acá se mueve mucho dinero. En este medio se mueve mucho dinero y la gente no siempre es honesta, lamentablemente. Entonces, sí te sirve esta carrera para que tú sepas y lleves tu proceso y veas que realmente lo están haciendo bien. Pero sí necesitas tener muchos contactos para que hagan el proceso, porque hay muchas cosas que tú no puedes hacer. Repito, el despacho no lo puedes hacer, forzosamente tienes que conseguir un agente para que te dé su patente. Entonces, sí está pesadito esto, pero sí yo les recomiendo, busquen conferencias, webinars, busquen lo que ustedes quieran para seguirse capacitando, porque esto se va pues a necesitar muchísima información, muchísima actualización de parte de ustedes y que ustedes la busquen por su cuenta, ¿sí? Y bueno, más que nosotros cuando elegimos un ILIDE, elegimos una carrera en 3 años, ¿no? Entonces, pues también esa parte es llevarla muy rápida y nos implica también ser muy autodidactas y buscar información más allá de. Y en cualquier carrera, incluso yo que estoy estudiando la maestría, pues sí me enseñan y todo, pero yo tengo que buscar mucha información por fuera para poder complementar lo que me están enseñando, ¿no? Entonces es eso. Pero bueno, a ver, entonces ya vimos lo de los aranceles, acá viene un ejemplo de clasificación arancelaria. Estos 6 dígitos, ¿se acuerdan? Les decía, a estos 6 dígitos todos a nivel internacional somos iguales. Ya después viene el desdoblamiento de las mercancías, que es lo que nos da más dígitos, como les decía, en México nos da 8. En Estados Unidos tienen 10. Los aranceles preferenciales según los tratados internacionales con los que cuenten. Aquí te dice que tiene 13 tratados internacionales o tratados de libre comercio con 50 países, perdón. Eso en esta fecha. La verdad es que este año nosotros México ya cuenta con 14 tratados de libre comercio con 51 países, ya no son 13, ya son 14. 29 APRIs y 6 acuerdos preferenciales. Acá les dejo un listado también de cuáles son esos acuerdos y de cuáles son los tratados internacionales. Esto es lo que les decía, el BCR, valor contenido regional, el cambio salto arancelario, los requisitos, el minimis, que les digo que espero en algún momento me toque trabajar con ustedes y lo podamos ver, certificados de origen, regulaciones y restricciones no arancelarias. Ahorita que hicimos el ejercicio vimos algo que se llama regulación y restricción arancelaria. ¿Por qué? Porque es una barrera que pone el país para que el producto que va a ingresar al país pague un arancel. Por eso es una regulación y restricción arancelaria, porque se basa en el cobro de aranceles o de impuestos al comercio exterior. Junto a ellas tenemos las regulaciones y restricciones no arancelarias. Estas
son medidas, son barreras que los gobiernos nos van a poner para poder controlar la entrada y salida de las mercancías, que básicamente, como también les mencioné, es para poder controlar la entrada más que nada de las mercancías. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es cuidar al consumidor, cuidar el medio ambiente y cuidar nuestra producción nacional. Entonces, estas regulaciones y restricciones no arancelarias nos van a ayudar a cuidar que tú como consumidor, si tienes en tus manos un celular que cumple con las NOMS, que es una regulación y restricción no arancelaria, que esa NOM te asegure que el celular no te va a explotar en las manos, que esa NOM te asegure que el celular no va a explotar en cualquier lugar y le pueda hacer un daño al medio ambiente, que el celular no irradia radioactividad, que la tele, la pantalla que tú tienes en tu casa tampoco va a explotar de momento y va a causar un grave accidente. Para eso existen también las regulaciones y restricciones no arancelarias. No solamente son una barrera para proteger a la producción nacional, también son una barrera que ocupamos para que nuestros consumidores estén seguros de que lo que compraron internacionalmente no les va a causar ningún tipo de daño, ¿sí? Las dividimos en cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas, que se habla de números, ¿sí? Se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un país o establecer contribuciones cuantificables que se sujetan a estas mercancías distintas del arancel. ¿Puedes establecer contribuciones en las restricciones no arancelarias? Sí, siempre y cuando no tengan que ver con un arancel, ¿sí? Por ejemplo, los permisos de exportación o de importación, los cupos, que me imagino que también ya han visto un poco de regulaciones y restricciones, las medidas que se establecen contra las prácticas desleales como el dumping o las subvenciones. Y las regulaciones no arancelarias, las cualitativas, como por ejemplo las regulaciones de etiquetado o NOMS de etiquetado, las regulaciones de envase y embalaje, los marcados de país de origen, esos marcados de país de origen que ustedes ven como etiquetas o marbetes en su ropa que dice hecho en México, hecho en China, hecho en Taiwán, esos son los marcados del país de origen. Las medidas sanitarias y fitosanitarias, estas medidas son las que nos ayudan a proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal contra riesgos como la introducción y propagación de plagas y enfermedades en animales y plantas. Con la importación de muchos animales, de muchas plantas, si no le pones una medida fitosanitaria o sanitaria, puede que venga con alguna infección, con alguna plaga y que en algún momento esto se haga presente en México y genere o cause daños. La presencia también de aditivos contaminantes, toxinas y organismos causantes de enfermedades en este territorio. La entidad reguladora puede establecer medidas sanitarias o fitosanitarias a los métodos o procesos de un producto. A lo anterior se le conoce como buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es una manufactura? ¿Qué es una industria manufacturera? ¿Ubican? Chicos, ¿ubican Sí, eso? profe. ¿Qué es una industria Sí, manufacturera? por ejemplo, IMEX que se dedica al textil podría ser una manufacturera, ¿no? Ajá. La industria manufacturera efectivamente son todas esas fábricas que realizan los productos, que hacen procesos de producción, las que hacen los jugos, las que hacen los pantalones, las que hacen las sábanas, etcétera. Sí, manufacturan, hay una mano de obra que se hace para que el producto pueda denominarse como un producto terminado. ¿Sale? IMEX es un programa de fomento al comercio exterior que se aplica para incentivar las ventas precisamente de este sector, del sector manufacturero. ¿Sí? Gracias, Jacquelina. Bueno, tenemos también normas técnicas, normas de calidad que nosotros buscamos, ¿sí? Acuérdense, en las normas de calidad hablamos de normas como ISO. Estados Unidos es uno de los países, si no es que el país en América, que más delicado y más normas de calidad tiene impuestas. Ejemplo, si nosotros queremos exportar
bueno, hacemos eso, exportamos aguacate. El aguacate debe de ir con una medida y un peso exacto, determinado. No el que se me ocurra, no me salió chiquito y pues ahí van los aguacates, no, tú querías aguacates. Incluso dentro de sus regulaciones y restricciones, solicitan en algunos países que el aguacate sea de ciertas regiones. Aunque el aguacate cumpla con la medida y el peso requerido, si no viene de la región de Michoacán, no te lo aceptan. Ya nos pasó también en la comercializadora, que tuvimos un cliente que quería exportar aguacate a New Jersey y lo primero que checamos fue esta regulación y resulta que decía, solo serán aceptados a la importación aguacates provenientes de la región de Michoacán. Y este niño tenía los aguacates provenientes de una región de Puebla. Ya tenía pactados proveedores, ya tenía compradores, perdón, ya tenía pactado todo y pues todo el negocio se fue para atrás, porque ya hasta tenía comprada la cosecha del aguacate. Se fue para atrás porque nos dice, ¿y cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos pagar? No, no se puede, es una regulación y restricción que tenemos que cumplir. Entonces, la opción es o lo distribuyes en México, eso que ya compraste, o te consigues un proveedor de Michoacán para que enviemos el aguacate a New Jersey con los proveedores que tienes. Pues el chico hasta ahorita sigue en busca de un proveedor de Michoacán. ¿Por qué? Porque pues así son las regulaciones y restricciones y esas las establecen los países basándose en sus necesidades. O sea, imagínense, pobre chamaco, se le vino encima el papá, porque pues el papá prestó el dinero para comprar la cosecha y todo, cuando él no empezó a investigar antes de hacer las compras, ¿no? A eso es a lo que me refiero, ¿no? Primero investiguen antes de generar un proyecto, porque este niño, la verdad es que sí perdió mucho dinero. Porque pues contra una regulación ya establecida, no podemos hacer nada. Y en Estados Unidos tienden mucho a hacer eso, tener regulaciones que son muy específicas y muy especiales. Por eso es que los productos que se comercializan en Estados Unidos no son comercializables en todo el mundo. Por ejemplo, la Coca le vende productos específicos a Estados Unidos que en México no se venden, ¿sí? México acepta más fácilmente los productos de Coca-Cola cualquiera que Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchas normas de calidad. Sobre todo después del ataque de las Torres Gemelas, se pusieron más intensos con el tema de las normas de calidad. Incluso para los transportistas deben de estar certificados, cosa que en México no pasa. Documentos y trámites de exportación, pues bueno, si tú quieres, dime. Pero en el caso para revisar las regulaciones de otro país, ¿en dónde se hace? Es que alguna vez en una tarea me acuerdo que quise hacer eso de buscar un producto que regulaciones tenía en Estados Unidos, pero igual me costó mucho trabajo encontrarlo, no podía yo. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se busca o en dónde se busca? ¿Te acuerdas que tienes una fracción arancelaria? Sí. Ah, bueno. Cuando tú entras te voy a enseñar dónde. Que ya les estoy dando cosas que al rato me van a colgar. A ver, les voy a enseñar. Voy a compartir pantalla. Te vas a meter a CISEX Karen. ¿Sale? Acá están las tarifas. ¿Okay? Ajá, creo que sí, así, y ahí aparece, pero, por ejemplo, aparece lo que está para cumplir en México, ¿no? Ahorita te voy a enseñar, digamos, para sueltos y carrera. Ok, acá te va a aparecer, en esta primer parte, te aparece los aranceles que vas a pagar y el IVA que vas a pagar según la operación de importación, exportación. Si lo vas a meter por región o franja fronteriza, qué tipo de cosas vas a hacer. Acá están tus restricciones a la importación. Si vas a importar caballos, en este caso que puse caballos, si vas a importar caballos, a la importación tienes que cumplir con un certificado que es
otorgado por Senacica, ¿sí? Si vas a exportar, no tienes ninguna restricción que cumplir, ¿ya viste? Aquí te dice qué restricciones tienes Es que que cumplir. yo entendía que como estaba vacío, pensé que era, pues como que esa información no venía, pero es más bien que no hay ninguna regulación para eso. Exactamente. Ah, ya. Y aquí viene anexo, su importación está sujeta al pago de IVA, excepto perros, gatos y pequeñas mascotas utilizadas como mascotas del hogar, y te dice la regla, el fundamento legal por si tú lo quieres checar. Esta mercancía, estos caballos no van a cumplir con cupos, que es una regulación y restricción no arancelaria, que ya vimos ahorita, una restricción cuantitativa. No vas a pagar cupos por importarlos o por exportarlos. Acá están algunos puntos claves que tú quieras, aranceles históricos y programas de promoción sectorial que aplican si es que tú perteneces a cualquiera de estos sectores. ¿Vale? Aquí ya viste cómo viene todo. Cuando Sí, ustedes más bien, quieran, sí lo métanse. vi así, pero le digo que más bien era que yo pensaba que no venía la información. Bueno, fui a dar una página de Estados Unidos. De plano. Sí. No, sí, hija, pero aquí, por eso es bien importante que te metas aquí y que te metas al de Carem, no a cualquier sistema, o también SNICE te puede decir muchas cosas. Hay páginas que nosotros tenemos y que a veces no conocemos, que podemos checar para cualquier tema que tengamos o duda que tengamos respecto a esto. ¿Sale? Es que como tal, si lo que yo les decía, hay mucha información que como tal, si tú la buscas en Google, lo que te pasó con las regulaciones y restricciones arancelarias no te va a salir, ¿cierto? Sobre todo en nuestra área, ¿eh? Es muy poca y es muy poco certera la información que sale en Google. Por eso hace ratito yo les comentaba, conozcan la legislación, conozcan sus fundamentos legales y con eso es como ustedes van a poder determinar o conceptualizar ciertas cosas, como ahorita. Conocemos la clasificación arancelaria, te metes a tu programa, te metes a tu tarifa y en tu tarifa vienen las regulaciones y restricciones que tienes que cumplir. Tanto arancelarias como no arancelarias. ¿Sale? Sí, mil gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sale? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas? No, todo bien. Ok, bueno. Entonces decimos, a ver, tenemos que cumplir ciertos documentos a la exportación, tenemos que cumplir con ciertos requerimientos, requisitos, si queremos ser exportadores. Igual si queremos ser importadores, ¿no? Pero ahorita en el caso de la materia de compras estamos viendo la exportación. ¿Qué tenemos que cumplir de entrada? Pues estar en el Registro Federal de Contribuyentes, estar inscritos, ya sea como persona física o como persona moral, ahí sí no tienes un problema. Un padrón de exportadores, lo que les decía, las personas morales o físicas que exporten están obligados a registrarse en el padrón sectorial de exportadores a cargo de la Administración General de Aduanas del SAT. Para registrarse es necesario que cuentes con tu RFC y llenes un formulario o un formato que se presenta en cualquiera de las administraciones. Si tú no sabes cómo hacerlo, repito lo que hace rato dije, puedes buscar una consultoría, la consultoría te hace tu proceso, tú no mueves ni un dedo más que entregar los documentos que la consultoría te pida y ya, es un servicio que las consultorías te ofrecen. ¿Sale? Que esa también es otro de los puntos en donde ustedes cuando ya estén preparadas, cuando ya conozcan un sector laboral en esta área, pues también pueden incluso hacer su propia consultoría y otorgar estos servicios a quienes están en procesos de importación y exportación y no tengan ni idea de cómo se hace. Hay mucha ignorancia alrededor de estos temas. Entonces, digo, eso es un punto para nosotros y un punto para quienes tienen este tema de la ignorancia en temas de comercio, pues tienen a su favor que pueden buscarnos a nosotros que conocemos del tema y los llevamos de la mano sin necesidad de que alguien pueda generarles algún fraude y los pueda dejar en la quiebra, que a mí ya me tocó conocer también a una persona que gracias a alguien que no supo asesorarla, la dejó casi casi sin casa y sin negocio.
porque sí hay muchos importadores y exportadores que no tienen ni la más mínima noción de cómo se hace el proceso y pues lamentablemente pagan muy caro el tema de no saber, ¿sale? O no querer pagar a un experto que les ayude a hacerlo, porque es una inversión fuerte también y porque les da miedo pagar o ven como pérdida de dinero el pagar ese servicio. Cuando pues es una inversión para asegurar o minorizar los porcentajes de riesgo, ¿no? Bueno. Propiedad intelectual, también tienes que ver este tema, fíjate, o sea, si tu producto a donde vas a ir, no ya alguien tiene registrado tu nombre, el nombre de tu producto, de tu marca, y cuando tú llegues a ese país, pues te pueden hasta demandar por el uso de ese nombre. ¿Saben a quién le pasó eso? A Bimbo. Bimbo fue a, no recuerdo exactamente qué país de Sudamérica o Centroamérica. Y resulta que, acuérdense que Bimbo, absorbió lo que es Bimbo absorbió Marinela. Entonces Bimbo es del dueño del nombre de Marinela acá en México. Entonces llega Bimbo a querer vender Marinela en este país de Sudamérica. ¿Y qué le pasó a Bimbo? Que le dicen, ¿qué crees? Estás demandado por usar el nombre de Marinela porque Marinela ya está registrado en este país. Resulta que una señora se llamaba María Elena y le puso a su tienda Marinela por su nombre. Cuando la señora ve que llega Bimbo y empieza a usar el nombre de Marinela, cuando ella había pagado por ese nombre, pues los demanda obviamente. ¿Qué hizo Bimbo? Bueno, pues Bimbo como un grande a nivel internacional, con los recursos suficientes, le compra el nombre a la señora María Elena. Entonces María Elena gana muchísimo dinero gracias a que ella había registrado ese nombre y Bimbo no investigó antes y llegó con el nombre. Entonces Bimbo le compra el nombre, se acabó el problema y siguió, Bimbo siguió usando el nombre de Marinela porque le vendió los derechos la señora, obviamente se lo vendió en varios milloncitos y la señora quedó muy feliz porque pues porque ya tenía su dinero y pudo haber registrado otro nombre si quisiera, ¿no? Pero bueno, hablamos de una empresa que tiene dinero para poder solventar este tipo de cosas. Por lo regular, la mayoría de los exportadores pues lo hacen con los pocos recursos que tienen y cuando se presenta este tipo de problemas, pues sí les impacta directamente. Entonces, si deseamos exportar, hay que checar el tema de la propiedad intelectual, registro en el directorio digital de exportadores también, tenemos que buscarlo, registro en el sistema de información empresarial mexicano ante la cámara correspondiente, la cámara que te toque, autorización de uso de la marca hecho en México para ocupar lo que les decía, los marcados de origen, las etiquetas, y proceso para la exportación. Bueno, pues una vez que ya tengas proveedor, lo que estábamos diciendo, ya tengas quien te va a comprar tu mercancía, ya tengas quien va a ayudarte a distribuirla, o tú ya pusiste o ya designaste dónde vas a poner algún punto de venta según tus canales de distribución establecidos. Bueno, pues te toca preparar el embarque, realizar el proceso de transporte, contratar el seguro que te ayude a amparar las mercancías, buscar qué agente aduanal te va a ayudar con el proceso del despacho aduanal, que por cierto, si les interesa, en enero voy a dar un curso, vamos a dar un curso precisamente de despacho de las mercancías, despacho aduanero. Ahí, si quieren, en mi WhatsApp pueden ver la información, si les interesa me mandan un WhatsApp y ya les comento cómo está el proceso, si es que quieren. ¿Cómo vas a preparar el embarque? Bueno, tienes que tramitar una factura para el cliente, preparar la mercancía, considerando cómo vas a hacer tu embalaje, identificar los productos mediante una lista de empaque, lo que les decía, el packing list, el contrato del transportista, verificar que el transportista sea un buen transportista, no sea fraudulento también. ¿Sale? ¿Hasta acá vamos bien? Sí,
Sí, profesor. Sí, entonces, bueno, contratar el seguro que te ampare las mercancías, ver qué tipo de seguro es el que te conviene contratar. Luego el proceso de transporte y seguro. Ay, en México, mi México querido, el proceso de transporte es un problema porque tenemos carreteras que no son las más viables, que no son las más seguras. Entonces, aquí sí tienes un tema con los seguros, ¿sí? Documentos de transporte. Estos documentos son expedidos por la empresa transportista que da constancia de que la mercancía se ha embarcado y se embarcará a un destino terminado, ¿sí? Documentos de transporte. ¿Se acuerdan que les mencioné también que el artículo 36A te hablaba precisamente de estos documentos? Si vas a ocupar un transporte terrestre, te va a hablar de una carta aporte. Si vas a ocupar un transporte marítimo, te va a hablar de un bill of lading. Si vas a transportar tu mercancía por un esquema aéreo, vas a hablar de un Airbnb, ¿sí? Entonces ahí debes de venir el nombre y la dirección del remitente, del destinatario, qué es lo que transportan. Y hoy con la carta aporte ya no solamente información de qué mercancía transporta, sino cuál es el valor de las mercancías, números de contenedores o cantidad de bultos, lugar de origen, destino, entre otros. Y los seguros, también volvemos a lo mismo. Seguros sobre riesgos comerciales, aquí vienen diferentes tipos de seguros. Nosotros tenemos que saber cuáles. Acuérdense que también cuando elegimos un Incoterm, hay dos Incoterm que obligan al vendedor a contratar el seguro. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son esos Incoterm que nos obligan a pagar el ¿Sí? seguro? ¿Sí? El SIP, ajá. ¿Y CFR? El SIF y el SIP, ¿sale? CIP y CIF. Son los dos seguros, uno para transporte marítimo, que es el SIF, y el SIP para multimodal, que básicamente cuando decimos multimodal hablamos de transporte aéreo, pero bueno, entonces acuérdense, son los únicos. De ahí en fuera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues de ahí en fuera nosotros tenemos que tramitar con nuestro socio si es que realmente vamos a contratar un seguro, quién lo contrata, eso ya lo arreglan verbalmente, quién va a contratar el seguro, según les convenga, ¿sale? El proceso del despacho aduanal. El despacho aduanero consiste en presentar físicamente la mercancía ante la autoridad aduanera junto con la documentación digitalizada. De hecho, el artículo 35 de la ley aduanera te dice que el despacho de mercancías es un conjunto de actos y formalidades que se realizan para dar entrada legal a las mercancías, ya sea a la importación o a la exportación. Pero ese despacho te dice conjunto de actos y formalidades. ¿Por qué? ¿Qué son los actos? Pues todas las actividades que tenga que hacer el agente aduanal, que tenga que hacer el transportista, que tenga que hacer el importador. Y formalidades son todos los documentos que tienes que presentar ante la aduana, ¿sí? En la ventanilla digital. Hay que presentar un pedimento de exportaciones, este pedimento que nos dice el artículo 36, la obligación, un comprobante de valor electrónico, permisos o certificados que nos pidan según el tipo de regulaciones y restricciones arancelarias. Y pues acá nos menciona los términos de negociación internacional que nosotros ya los conocemos, ya los vimos, que son 11 en la versión 2020. Son una cosa que se me pasó mencionarles a ustedes cuando vimos los términos de comercio internacional. ¿Se acuerdan que dijimos que cada 10 años se cambian los Incoterms? Y ahorita estamos usando la versión 2020. Pero hay mucha gente, muchos operadores que aún ocupan la versión 2010. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? ¿Cómo dijo Miss? Ahorita estamos ocupando nosotros la versión 2020 de los Incoterms, que entraron en vigor el 1 de enero de 2020. Pero
Actualmente hay muchos operadores que siguen manejando la versión 2010 y no la 2020. ¿Saben por qué? Porque no se actualizaron. No, Uno no es cierto, puede no, ser no eso. sé. No, no sé. No, no te preocupes, no pasa nada. Y sí, sí, lo que dijiste también pasa, ¿eh? O sea, mucha gente la riega muy feo en el comercio y es porque no se actualiza. Pero otro punto, ¿saben por qué? ¿Se acuerdan que les dije que los Incoterms no tienen una base legal? Que no hay una ley de Incoterms, que no hay un reglamento de Incoterms. ¿Se acuerdan? Sí, Los Incoterms, ¿cómo es que los haces válidos si es que tu comprador o tu vendedor se echó para atrás con sus obligaciones? Ah, bueno, pues el único recurso que tienes para poder hacerlos cumplir con sus obligaciones es que dentro del contrato de compraventa, tú, tú en una cláusula ampares bajo qué versión de Incoterm estás trabajando. Entonces, como ese es tu único agarre legal para hacer que se cumpla el tema de los Incoterms, pues ¿qué creen? Que hay contratos que son hechos por 10 años incluso. Entonces, digamos que tú firmaste tu contrato de Incoterm o tu contrato de compraventa internacional en el año 2018. Y en el año 2018, ¿qué Incoterms estaban en vigor? Pues los 2010. Entonces tú firmaste y en tu cláusula pusiste, vamos a trabajar bajo el Incoterm Xworks 2010. Pero el contrato es por 10 años. Es decir, ¿cuándo se termina ese contrato? ¿Cuándo se vence? Ah, pues en el 2028. Pero en el 2020 ya entraron en vigor los otros Incoterms. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Como tú estás amparado bajo un contrato de compraventa y tiene valor legal, tú tienes que trabajar la versión que me dijiste, que es el Xworks 2010, hasta que se vence el contrato, aunque ya se hayan actualizado los Incoterms. ¿Sale? Por eso muchos siguen trabajando con la versión 2010. Más allá de que algunos no se actualizan, es por el contrato y las fechas de contrato y vigencia en donde ellos lo hicieron bajo una cláusula legal y establecieron que era por la versión 2010. Por eso, ¿sale? ¿Sí quedó comprendida esa parte? sí, Missy, había yo leído en algún momento que en Estados Unidos trabajaban algunos términos que eran exclusivos de Estados Unidos. ¿Esto se sigue usando o ya no? Ya es exclusivamente con los Incoterms que pues todos conocemos. Ah, mira, se supone que los Incoterms tienen que ser usados a nivel internacional, según lo establecido en la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, hay algunos países que como no es algo que tenga un sustento legal, regresamos a lo mismo, incluso en México durante mucho tiempo no se ocuparon y hasta la fecha hay gente que no los ocupa, porque no hay una legalidad. En Estados Unidos pasa lo mismo, trabajan bajo otro tipo de términos o bajo los mismos, pero entendidos bajo su perspectiva, porque no hay una base legal que te obligue a hacerlo tal cual. Por eso es que lo cambian. Sin embargo, los Incoterms son creados para que todos los trabajemos y hablemos el mismo idioma, igual que el sistema armonizado. ¿Sale? Está bien que lo hagan, pueden hacerlo, no están incumpliendo ninguna regla, reglamento o ley, porque no hay, pero pues sí, lo ideal es que todos trabajemos bajo los establecidos por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Sale? Sí, Miss. ¿Dudas hasta acá, hijas? No. Bueno, las formas de pago internacional, bueno, pues hay diferentes formas de pago y estos los vamos a medir según su nivel de seguridad. En un nivel muy bajo de seguridad tenemos el cheque y el giro bancario, en un nivel medio la orden de pago de cobranza bancaria internacional y en un nivel alto la carta de crédito, que por lo regular lo que ocupamos casi siempre son las cartas de crédito. ¿Por qué? Ah, pues porque las cartas de crédito te amparas con un banco tú y se ampara ante un banco también la otra parte. Sin embargo, pues obviamente los bancos van a cobrar por este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, si bien es el medio más seguro, también
es el medio más caro. Pero a nivel internacional vuelvo a lo mismo. Es mucho el dinero que tú pones en juego cuando haces una operación de comercio exterior, como para arriesgar todo ese recurso por no querer pagar o la seguridad, ¿no? Entonces, pues por eso hoy en día muchos recurren a las cartas de crédito y casi es el medio que se ocupa para el pago a nivel internacional. Los contratos internacionales, bueno, pues es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que generan derechos y obligaciones para ambas partes, pero generan derechos y obligaciones que no son tan fáciles de burlar o de decir, siempre ya no juego y siempre ya no quiero trabajar así. No, señor, como decíamos ahorita del tema de los Incoterms, ¿no? Ya lo firmaste que vas a trabajar bajo esta versión, vas a trabajar bajo esta versión durante los años que estipulamos, ¿sí? Hay un contrato internacional cuando una o más personas físicas o morales están domiciliadas en diferentes países. Existen varios tipos de contrato que involucran diferentes actividades de comercio internacional, como los contratos de promesa de compra o de venta, que son instrumentos preparatorios a la orden de venta, de compra-venta, que con esto se pretende generar la obligación de una parte de comprar y también de vender un bien determinado. Es como amarrar la venta. De compraventa, que pretende solamente una transacción de suministro. Este es otra modalidad de este contrato que puede incluir entregas repetidas de un producto en el marco de un solo contrato, es decir, como sector automotriz tiene contratos de suministro, cada determinado tiempo le tienen que surtir de ciertas autopartes, de distribución, de comisión o agencia mercantil, de licencia para el uso de explotación de una marca o tecnología determinada, de prestación de servicios, de franquicia, de importación, ¿sí? ¿Qué vamos a mencionar en este contrato? Bueno, pues tenemos que mencionar el objeto, el precio, las formas de pago, el envase y el embalaje, la entrega de mercancías, la responsabilidad civil sobre el producto, patentes y marcas a utilizar, los impuestos que se van a pagar, la cesión de derechos y obligaciones y la cláusula arbitral. En la entrega de mercancía ahí viene que tenemos que pactar una parte de los Incoterms para saber cómo se va a hacer esa entrega, ese traslado de responsabilidades, de costos y de riesgos. ¿Sale? Bueno, y pues básicamente de eso trató el tema de la exportación. Yo sé que lo vimos a grandes rasgos, hijas, pero pues traté de que pudieran ver lo más que se pudiera y recordar lo más que se pudiera en este tema. Por eso pues me alargué un poquito y lo tomé en 2 clases prácticamente. Espero que a ustedes les haya servido esto o les haya recordado algunas cosas. Sí, de manera general lo hemos visto en otras clases y creo que aquí como que lo profundizo más y también, como dicen, nos ayudó a recordar otras cosas. Sí, que esto es lo que ustedes van a hacer. Esto es realmente lo que ustedes se van a dedicar. Entonces, esto sí vale la pena que constantemente lo estamos recordando, recordando y recordando para no perderlo, porque en el comercio internacional todos los procesos que les hablo son práctica. Si no practicas, ya fuiste. Porque aunque la persona más buena del mundo te enseñe, si tú no te dedicas a practicar e investigar por tu lado y a buscar otras cosas que complementen, no te sirve de mucho, ¿eh? Esa es una realidad. Entonces, hasta acá estamos bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Pues, ¿qué pasó, Jackie? Dime. ¿Me ibas a comentar No, algo, profe, hija? le digo que sí, lo que hemos visto ahorita nos tocaba en otras áreas, en otros temas. Ok. Bueno, pues digamos que por mi parte sería todo el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase para terminar con el tema de inventarios y almacenaje. Y les agradezco mucho. Miss, entonces el día que nos toca el examen de que lo hacemos en clase. Sí, Entonces, ese día, pero le vamos a hacer como, ¿vamos a tener clase todavía? ¿Ese día? no. Ese día, Ah, bueno, ok. es que yo recuerdo que el día de la evaluación todavía nos podemos conectar, pero déjenme preguntar bien y ya les confirmo la otra semana, ¿no? Ok, sí, Miss. No, le pregunto para saber hasta dónde va a venir. El examen va a venir Examen. hasta lo que veamos el miércoles siguiente. Ah, ok. Gracias. ¿Sale? Órale, pues.
Ya quedamos, chicas. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día.